más violencia. Ok, amigos, pues buenas tardes. Si me pueden confirmar por ahí en Zoom si me escuchan. Bendito sea el Eterno, estamos desde Campeche. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar con nuestro estudio, amigos. En Facebook no te ves. Vamos a iniciar con el estudio de la tarde, nuestro cierre de Shabbat con el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Antes de iniciar, por favor, amigos, acompáñenme en una oración para consagrar este tiempo de estudio, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este deleite, Señor, que tenemos en tu Shabbat, por este privilegio, Señor, de escuchar las palabras directas de Yeshua. Gracias porque es nuestro Maestro, nuestro Salvador. Él entregó todo por nosotros, Señor, y queremos escuchar sus palabras, sus enseñanzas, para ser transformados, Señor, y llevar a cabo todo lo que Él nos enseñó. Te pido que estas palabras, Señor, queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón para poderlas aplicar a nuestra vida. Te necesitamos, Señor, en cada momento de nuestra vida, en cada cosa que vivamos, Señor, porque, Señor, necesitamos de tu sabiduría, de todo lo que tú nos puedes enseñar en tu palabra. Gracias te damos, papito, por este tiempo que pasamos en familia, Señor, escuchando tu voz y conociéndote, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, antes de iniciar el capítulo 7 de Lucas, vamos a recordar un poquito solamente los últimos versículos que estuvimos estudiando el estudio pasado. Déjenme hacer un ajuste aquí. Bien. Ok. Acompáñenme por favor al versículo 46. A partir del 46 del capítulo 6 de Lucas. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Está hablando Yeshua en una enseñanza fundamental a propósito por dos sentidos. Fundamental porque es importantísimo para nuestra fe como creyentes en Él, como creyentes en Yeshua, y fundamental por cuanto tiene que ver precisamente con eso, con el fundamento de nuestra fe, los cimientos de los que va a hablar Yeshua. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Las palabras de Yeshua son muy específicas con relación a a la pregunta que acababa de hacer. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y en este momento pone este ejemplo de aquellos que efectivamente escuchan su voz. Dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. La analogía de la casa tiene que ver con tu fe, tiene que ver con lo que tú estás edificando. Te estás edificando en el Espíritu y esa es tu casa, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué roca? Y recordemos que cuando habla de la roca tiene que ver con él mismo. Cuando le habló a Pedro y le dijo, después de que Pedro le dijo,
hizo la declaración con relación a quién era el Hijo del Hombre, cuando él le preguntó, la respuesta de Yeshua fue en ese sentido, cuando le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, tú eres Pedro, tú eres Kefa, tú eres una piedrecita, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de él mismo, del mismo que acaba de revelar Pedro, cuando le dijo, lo que has dicho no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces es fundamental esta enseñanza del maestro. Tu fe tiene que ser edificada sobre el fundamento de la doctrina de Jesucristo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, cualquier viento de doctrina, cualquier tipo de enseñanza distinta a las palabras de Yeshua, una vez que tú ya estás fundamentado, que tu fe está fundamentada en el conocimiento del maestro, en la enseñanza que él dio, entonces de inmediato vas a discernir lo que no es de él. Tú mismo en el espíritu no lo recibes. Mas el que oyó y no hizo, y aquí hay que tener mucho cuidado, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, sin cimientos, sin castillos fuertes, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, claro, porque por cuanto fue edificada sin cimientos, sin fundamento de una doctrina correcta, que es la doctrina de Jesucristo. Y entonces continuamos en el versículo 1 del capítulo 7, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, le envió unos ancianos de los judíos. Ya se dieron cuenta, aquí es diferente vamos a darnos cuenta que el enfoque de Lucas es distinto al enfoque que nos presenta Mateo, por ejemplo, en este mismo pasaje, en este mismo evento. Es distinto, cambia, porque aquí te das cuenta que el centurión ni siquiera se consideró digno de presentarse ante él, ante el maestro, ante Yeshua. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahora tú te preguntarás, ¿un centurión envió a unos ancianos de los judíos? O sea, no envió a cualquiera. Y aquí te vas a enterar por qué. Dice rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Y le dicen, ¿por qué? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Era un centurión. Recuerden que el cargo que él tenía como soldado de romano era con un rango importante. Entonces, esto implicaba recursos económicos también. Tenía siervos, tenía propiedades, etc. Entonces, era un hombre que sí, de alguna manera sí contaba con, en su corazón ya había habido una transformación. Recordemos cómo nos habla el capítulo 10 de Hechos, del libro de los Hechos, acerca de este hombre. Se le apareció un ángel y el ángel le da instrucciones para que mande traer a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque a Pedro el Señor le dio las llaves para los gentiles. Exactamente. La llave del reino de los cielos. En eso consistía.
Fue Pedro el que llegó y le fue revelado precisamente que el Señor no hace acepción de personas. En ese momento entendió la revelación del manto con los animales que descendía del cielo, animales inmundos, que no eran animales, en ese momento Pedro entendió que no se trataba de animales, sino que se trataba de gentiles que ya estaban ya habían sido preparados. Ya habían sido preparados precisamente para recibir. Simplemente la información de que precisamente eran pueblo de Dios. Y lo único que requerían era de eso, de que Pedro les informara esto, porque el trabajo lo hizo el Espíritu de Dios. Entonces este hombre, en base a esa transformación que ya había habido en su corazón, imagínense, les construyó una sinagoga. En el Evangelio de Mateo se refiere a unas limosnas, a que contribuía con sus limosnas. Pero ya te diste cuenta que el concepto de las limosnas, la traducción, pues no coincide mucho con la idea que tú tienes de las limosnas. En realidad eran contribuciones importantes. Les construyó una sinagoga. Dice, y Yeshua fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, fíjate, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Esto coincide con el pasaje de Mateo, pero lo que nos estamos enterando aquí es de que realmente ni siquiera se presentó personalmente, no se consideró digno ni siquiera de presentarse personalmente. ¿Por qué? Porque era un soldado romano. Por lo que ni aún, dice versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Esto fue el mensaje que recibió. Ni siquiera se lo dijo personalmente. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Yeshua se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es decir, Yeshua ni siquiera se presentó. Bueno, podríamos decir que Yeshua nunca conoció personalmente a este centurión. Ni al siervo. Ni el siervo. Y sin embargo, este centurión fue sanado. El siervo. Perdón, el siervo del centurión fue sanado. La razón por la que Yeshua no dijo que no había visto en Israel tanta fe tiene que ver con el tema de la enseñanza a cargo de las autoridades religiosas. Es un tema delicado, fuerte, que siempre en todos los evangelios Yeshua siempre toca por cuanto a la responsabilidad que esto implicaba. Y tiene que ver con las actitudes de un discípulo también, las actitudes de un discípulo de Yeshua, que en un momento dado tenía que tener como señal de las bienaventuranzas, en contraste con las actitudes de aquellos que, aunque creían conocer las escrituras, los líderes, en realidad solo era conocimiento que envanecía, por cuanto que ese conocimiento en las personas carecía del elemento fundamental para convertir el alma de los hombres. ¿Cuál es el elemento fundamental de la palabra de Dios que convierte el alma? La ley del Señor. La ley del Señor, que es perfecta, que convierte el alma. Si tú no tienes
como principio fundamental esto, te estás perdiendo de la base. Porque esa ley que convierte el alma fue justo la enseñanza de Yeshua, que vino a enseñar bajo un entendimiento correcto, bajo la interpretación correcta. Y en base a las actitudes de los discípulos, de acuerdo a las bienaventuranzas, el principio fundamental tiene que ver con la humildad. Porque sin humildad no es posible conocer el corazón de Dios. Es imposible. La soberbia, como actitud antagónica, en el aprendizaje de las Escrituras elimina la actitud humilde, que permite ver la sencillez de creer ciegamente en que Dios puede hacer milagros, si esperamos verlos de su mano. Entonces, por esa razón, Yeshua habló acerca de la fe que no había visto en Israel, pero que vio en este gentil. ¿Por qué? Porque este gentil entendió que se trataba del Hijo de Dios y que siendo el Hijo de Dios, con que lo dijera, se cumplía. Bastaba con eso. Versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban y enterraban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Está hablando, fíjense la expresión, está hablando de profeta. Hablaron de un profeta y hablaron de Dios. ¿Y qué creen? Resulta que estos dos conceptos los reúne Yeshua en este momento. El pueblo está teniendo la revelación de esto. Lo que dijeron, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, tiene que ver con que recordaron la profecía anunciada a Moisés de parte de Dios. Deuteronomio 18. Deuteronomio, por favor, acompáñenme en sus Biblias a Deuteronomio 18, del 15 al 19. ¿Quieres leer? Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí está la profecía, justo que se está cumpliendo en este momento, y que el pueblo mismo está teniendo, de la cual está teniendo revelación. Porque está hablando de las palabras que le iba a dar y que tendrían que escucharlo. Y cuando dijeron Dios ha visitado a su pueblo, precisamente se refirieron a Yeshua. Yeshua no dijo con las palabras yo soy Dios. Pues él no lo dijo de esa manera. Pero existen infinidades de elementos que argumentan precisamente que él se manifestó como tal. Así lo expresó, tal y como lo expresaron las personas que aseguraron que Dios les había visitado, refiriéndose a Yeshua como Dios, y la razón es porque el pueblo conocía lo que los antiguos hebreos conocían acerca del Malach de Yud-Hei Vav-Hei, el ángel del Señor.
y conocían que Dios siempre se manifestó a su pueblo a través de un enviado. Y estamos hablando del pueblo hebreo antiguo, los antiguos. Yeshua, es decir, el enviado, que es Yeshua, que en el concepto de los propios apóstoles, Yeshua es Dios. ¿Ok? Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Eso lo dijo Yeshua. Por esa razón los judíos le decían que blasfemaba porque se hacía Dios. Él siendo hombre se hacía Dios. El pueblo judío no entendía esto. Yeshua está expresando su deidad al decir que Él es uno con el Eterno. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ya se dieron cuenta. Efectivamente, aunque no lo dijo con las palabras que quisieras tú escucharlo de repente, pues sí lo dijo. Cuando dijo, el Padre y yo somos uno. Los judíos entendieron la declaración de Yeshua al afirmar ser Dios, y Yeshua no los corrigió. En ningún momento los corrigió. Otro ejemplo en donde Yeshua expresó su deidad lo vemos en Juan 8:58. Y estamos hablando de la misma expresión de Yeshua, porque una cosa es que lo hayan dicho a la gente, una cosa es que lo hayan dicho a los apóstoles, y otra cosa es cuando Yeshua mismo lo dijo. Juan 8:58. Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y una vez más, querían apedrearlo los judíos, porque se hacía Dios. En la mentalidad de ellos, estaban viendo a un hombre que decía que era Dios. Imagínate eso, qué tremendo, ¿no? Y luego sobre todo en el concepto de ellos. En ese sentido, en el universo existen entonces dos deidades, no tres, dos, el Padre y el Hijo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y entonces el Verbo era Dios. Y aquí está traducido de una forma distinta las propias palabras de Yeshua. El Padre y yo somos uno. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío, después de que no creía que había resucitado. Aquí ya estamos escuchando a uno de los apóstoles que está diciendo, Señor mío y Dios mío. Y Yeshua no le corrigió. En ningún momento dijo que no. Y la carta a los hebreos es cuando Dios mismo se refiere al Hijo. La revelación que recibe el autor es que Dios mismo recibe al Hijo. Se refiere al Hijo como Dios. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Yeshua, al resucitar al hijo de la viuda de Naín, confirmó la expresión del pueblo cuando dijo, Dios nos ha visitado. Acompáñenme a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes 17. Si puedes, por favor, leer del 8 al 24. Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido,
solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Hasta el 24. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí a traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Así es. Así es. Vemos cómo es que este niño que resucitó Yeshua por voluntad de Dios es un evento similar, pero en este caso hecho por el Hijo de Dios directamente, que en un momento dado llama mucho la atención acerca de la revelación que recibe el pueblo en ese momento de quién era Yeshua. Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, de estas cosas. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Yeshua para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y algunos se preguntarán: ¿cómo es posible que pregunte esto si él mismo lo bautizó? Y él mismo habló de él como aquel que estaría bautizando en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y la razón es muy simple. O sea, la razón por la que Juan el Bautista le manda a hacer la pregunta a Yeshua es porque, de acuerdo al anuncio de los profetas, el Mesías vendría a restablecer el reino de Israel. Con lo cual se terminaría el tiempo en que el pueblo de Dios estaría oprimido por reyes y gobiernos extranjeros. Aquí un ejemplo que se repite constantemente en el mensaje de los apóstoles. Por favor, acompáñenme a la profecía de Amós. Amós 9. Y vamos a leer del 3 al 15. Del versículo 13 al 15. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra,
que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. Bueno, si nosotros vemos esta profecía y vemos la pregunta que le manda hacer Juan el Bautista a Yeshua a través de sus discípulos, era obvio que estaba esperando Juan el Bautista este acontecimiento, el cumplimiento de esta y muchas otras profecías que hablan del mismo tema, del tema de la redención, el tiempo en que ya se terminaría. Por ejemplo, en los otros evangelios nosotros vemos que Juan el Bautista estaba encarcelado y estaban a punto de matarlo cuando le manda sus discípulos. A Juan lo iban a matar, y estaban ya a punto de matarlo, y la razón es porque estuvo exhortando y reclamándole al gobernador acerca de su actitud por el pecado en que se encontraba al estar con la esposa de su hermano. Pero bueno, el asunto es ese. El asunto es que no estaban ellos entendiendo algo. Había algo que estaban pasando por alto. Juan y muchos no estaban considerando que esa venida de Yeshua, ese tiempo de Yeshua era el tiempo de la misericordia, que habría de ser cumplido antes de que el reino fuera establecido a Israel, como el propio Yeshua lo indicó. Lucas 4, del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en los días de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Estamos hablando de Yeshua. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Estamos hablando de una profecía que está hablando del tiempo de la misericordia, ¿sí? Dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando, no terminó de leer la profecía, y en ese momento, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura, o sea, esta profecía, esta parte de la profecía delante de ustedes. La profecía de Isaías continúa hablando acerca de la venganza del Señor, es decir, el tiempo del castigo a los injustos, a los inicuos. Pero ese tiempo aún no iba a llegar en la venida de Yeshua. Este momento será cuando regrese, el tiempo que emita juicio. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí es que Juan el Bautista, junto con casi toda la gente, estaban olvidándose de esta parte de la profecía, y estaban dando por hecho, quizás, que se trataba, o que tenía que cumplir Yeshua la profecía completa, al mismo tiempo en el que se viniera a dar misericordia, vista a los ciegos, etcétera, también al mismo tiempo venganza. Pero lo maravilloso del Señor es que a través de la primera venida de Yeshua y de su sacrificio, es que tú y yo hemos tenido esta oportunidad, esta gran y bendita oportunidad, de que si éramos injustos, de que si éramos pecadores, tener un tiempo para arrepentirnos y considerar el camino que seguimos en esta vida. Y eso es lo maravilloso, es lo hermoso, esas son las buenas nuevas. Porque de otra manera estaríamos perdidos todos. Pero base a este sacrificio de Yeshua es que nosotros tenemos la oportunidad, pero también en base a eso es que esta profecía no se cumplió en un tracto único,
en un solo evento, sino hay una separación de cumplimiento. Primero viene la misericordia, el tiempo de la paz, el tiempo en que de la oportunidad de llamarlos, de enviar las buenas nuevas, del tiempo de las lluvias tempranas para reblandecer la tierra, que tiene que ver con reblandecer el corazón y poder estar en aptitud del hombre de recibir como un silbo apacible la palabra de Dios, el llamado del Señor al arrepentimiento. Entonces este es el gran mensaje. Pero aquí el asunto es que Juan el Bautista no tiene esta duda tal cual. Por eso le manda a decir: ¿eres tú el que habíamos de esperar? ¿O esperaremos a otro? Verso 20 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Es decir, en su propia presencia, la presencia de estos discípulos de Juan, hizo los milagros que correspondían a esta profecía. En ese mismo momento. El pueblo judío no cree que Yeshua sea el Mesías, por otro lado. De manera general, el pueblo judío no cree que Yeshua sea el Mesías, porque el pueblo judío solo esperaba al Mesías prometido que reinaría sobre las naciones. Sin embargo, el pueblo judío no consideraba al Mesías que vino a cumplir la primera parte de su reinado, el cual se basa en la misericordia y el perdón. Las buenas nuevas, como las profecías de Zacarías y de Isaías, lo anunciaron. Zacarías 9:9, por favor. Nueve. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ok, esta profecía, esta parte de la profecía nos está exponiendo a esta primera parte de la venida de Yeshua. Y ya la profecía de Daniel nos expone la segunda parte. La segunda parte, ¿por qué? Porque viene entre las nubes. ¿Sí? No se trata de dos Mesías, no, es uno solo. En el judaísmo se considera que se trata de dos Mesías diferentes, pero no, son dos venidas, son dos eventos del mismo Mesías, del mismo Hijo de Dios, que viene a cumplir la voluntad del Padre, pero en dos etapas. Primero, como el propio Zacarías lo dice, en el aspecto de la humildad para ser sacrificado, y en base a eso, una vez de expresar todos estos milagros, dejar en claro cuál era el propósito de su primera venida. Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor, de Dios el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y ha enviado a predicar buenas nuevas. Es justamente lo que acabamos de leer en Lucas, solamente que la profecía de Isaías se corta ahí en el versículo 2, en la mitad del versículo 2. ¿Ok? Entonces, también nosotros es fundamental que nos quede muy claro estas dos facetas del cumplimiento de la profecía de Isaías. Verso 22, y respondiendo Yeshua les dijo a los discípulos: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres
A los pobres es anunciado el evangelio. ¿A cuáles pobres? En el capítulo anterior estuvimos analizando el capítulo 6 de Lucas, las bienaventuranzas y los ayes. Y estudiamos que tanto las bienaventuranzas como los ayes, hay aquellos, ¿sí? Y bienaventurados aquellos. Yeshua está hablando en el contexto del reino de Dios. ¿Sí? Bienaventurados, dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. ¿Pero de qué tienen hambre? No está hablando de comida física. Está hablando del reino. Aquellos que tienen hambre ya del establecimiento del juicio, del reino. ¿Ok? Los humildes. Bienaventurados los pobres. Claro, pero no estamos hablando de aspectos materiales. La pobreza que tú puedes tener o no con relación al reino, que te sientes miserable con relación, porque no tienes al reino, porque aún no viene el reino, en ese sentido. Eres humilde, pero lo anhelas en tu corazón. Por esa razón, los ayes, si allá en casita, si le dan una ojeada al capítulo 6, se van a dar cuenta que los ayes van en el mismo contexto. Ay de los ricos, porque tendrán hambre, tendrán necesidad. Claro, porque ya son ricos aquí, ya se sienten saciados, ya no tienen necesidad del reino. Por eso son ricos. Pero con relación al reino, ese es el tema. Entonces, por eso dice, y respondiendo Yeshua les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Eso, si tú lo ves de un punto de vista equivocado, vas a decir, bueno, ¿y a los ricos no les fue anunciado? Sí, claro que sí, a todo el mundo, pero les está siendo anunciado el evangelio a aquellos que ya lo anhelan, las buenas noticias, el buen mensaje de la salvación que trajo Yeshua. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esto es importante también. Yeshua dijo que será bienaventurado todo aquel que, viendo la misericordia y la paciencia de Dios, no tropiece en su fe, al considerar que Dios no tiene control absoluto de todo. Hay gente que se confunde y piensa que por las injusticias que hay en el mundo, de repente pudieran pensar o ¿dónde está Dios? ¿O por qué no hace Dios nada al respecto? Y entonces esa gente tropieza. Por eso las palabras de Yeshua. Bienaventurado, dichoso aquel que no halle tropiezo en mí. Dichoso aquel que no se desespere, que no considere que Dios no es Dios por causa de la misericordia y de la bondad que vino a mostrar Jesucristo. Las palabras de Yeshua fueron en el contexto de la redención final que ya estaba esperando el pueblo de Dios y que en lugar de eso solo veía la bondad y la misericordia a través de Yeshua en lugar de juicio. Salmo 73. Por favor. Acompáñenme sus Biblias al Salmo 73. ¿Todo? ¿Sí? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad,
y de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto al Señor, el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Si nos damos cuenta, el salmista está exponiendo justo esto de lo que habló Yeshua. Bienaventurado el que no tropiece en las cosas buenas. Porque tú puedes tropezar viendo la prosperidad del impío. Te puedes preguntar, puede comenzar con una pregunta y progresar en un reclamo acerca de por qué aquellos que no obedecen a Dios, que no les importa a Dios, viven en paz, no se enferman, prosperan económicamente, les va muy bien. Y puede empezar con una pregunta que tú te hagas, pero mucho cuidado. Justo en ese momento tienes que detenerte y quitar esos pensamientos. Porque si no lo haces, corres el riesgo de avanzar en eso y entonces al rato tu pregunta se puede convertir en un reclamo. Tú y yo podríamos tropezar en el momento en que no comprendemos los atributos de la misericordia y la paciencia de Dios. Y considerar erróneamente que el Señor no tiene el control de todas las cosas, al ver que los que hacen iniquidad prosperan y en sus vidas, mientras que nosotros vivimos en constante adversidad. Y muchas veces así es que no puedo salir, no salimos de una cuando ya estamos en la otra, ¿no? En ese momento tú y yo estamos en riesgo de tropezar en nuestra fe, por causa de la obra del perdón y amor de Dios a través de Yeshua. ¿Por qué? Porque ese sacrificio en la cruz no solamente fue por ti, sino incluso por estos que tú ves que prosperan a pesar de que aún no les ha llegado el tiempo de volverse a Dios. Entonces tu forma de pensar tiene que cambiar de forma drástica. Por otro lado, el beneficio. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que ver? Pues el beneficio que tú ya recibiste y que ellos aún no. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque ellos recibirán bendición, porque son pobres por cuanto anhelan el reino. Pero dice, hay de los ricos, porque ya fueron saciados y van a tener hambre. Pero el problema es que cuando tengan hambre, ya no va a ser el tiempo de que puedan ser saciados. Entonces,
Tendría que ser al revés. Bendito Dios, gracias Señor, porque ya me hiciste entender lo que verdaderamente debe importar en mi vida. Y si ves que una persona que es totalmente perversa le va muy bien económicamente, deberes de orar por él. ¿Por qué? Porque tú estás perfilándote, Dios te está perfilando, Dios te está preparando en la adversidad, te está afilando, te está haciendo mejor persona cada vez, te está preparando para la eternidad. Mientras que esta persona aún no. Y probablemente no esté. Entonces, ¿no te tienes que sentir mejor que esa persona? Pues por supuesto que no. Pero tendrías que orar. Si sabes y eres consciente de que a esa persona no le interesa nada de Dios, que está totalmente desinteresada y que aún así tiene prosperidad, mucho cuidado con eso. Que lejos de que nos haga, sea de tropiezo, sea para levantar nuestra mirada y dar gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros, por lo que está haciendo con nosotros. Verso 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Por qué se refiere Yeshua a una caña sacudida por el viento? Aquí lo importante tiene que ver con las palabras que está usando Yeshua. La palabra caña en el griego es la palabra cálamos, que tiene que ver con pluma. Son varias palabras, pero la pluma, pero la palabra, de acuerdo al contexto, es la palabra pluma de escribir. ¿Quién utilizaba esto para escribir? Los escribas. Entonces, si lo lees bajo ese entendimiento, podrías leer: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A un escriba movido por el Espíritu de Dios? Dice, una vez más, a una caña sacudida por el viento. Pero lo que le quiso decir al pueblo en ese momento es: ¿qué saliste a ver al desierto? A un escriba con mucho conocimiento de la palabra de Dios, movido por el Espíritu de Dios, anunciar lo que estaba anunciando Juan. Lo anterior implica que la pregunta de Yeshua es en relación a la gente que quizás estaba esperando esto. Estaba esperando ver en el desierto anunciando el reino de Dios, el reino de los cielos, a un letrado, a un alguien importante. ¿Sí? Incluso de posición social, porque los escribas siempre tenían una posición social importante, como lo eran en aquel entonces los escribas. Y además, cuando refiere que una caña sería sacudida por el viento, tiene que ver con eso, es muy importante. Está hablando del Ruach, está hablando del Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, que guiaría en palabra para anunciar el reino de Dios a este hombre. Pero, qué sorpresa. ¿Por qué? Porque no fue un escriba. Fue un hombre con vestimentas de camello. Eso fue un golpe a la perspectiva del pueblo. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿De quién creen que estaba hablando aquí en ese momento? Ok, primero mencionó a los escribas. Yeshua preguntó a la gente si había salido a ver al desierto a alguien cubierto de vestiduras delicadas, porque Yeshua está haciendo una referencia a los líderes religiosos, a los fariseos, a los saduceos, sobre todo los saduceos, que eran gente poderosa económicamente hablando, que se relacionaban socialmente con los gobernantes, de donde surgían componendas políticas. Esa es la razón por la que más adelante Yeshua mismo recrimina a los que se visten de vestiduras delicadas en los palacios de los reyes están, dice. Por eso se refiere a eso.
Pero dice, ¿esperabas ver a uno de estos? Dice, ¿más que saliste a ver a un profeta? Y después dice, ¿más que saliste a ver a un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está citando una profecía, Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces Yeshua está citando esta profecía en referencia específica a Juan el Bautista. Dice una vez más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Dice versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y bueno, esto también es interesante, lo hemos mencionado en otros estudios. Yeshua preguntó si la gente había salido a ver un profeta después de haber hecho dos preguntas anteriores. Porque la gente tiene expectativa de que el mensajero del reino sería un profeta, el profeta Elías específicamente, representado en un líder religioso. Que sea un escriba, ya sea un escriba, un fariseo o saduceo. Sin embargo, en ello Yeshua expuso el contraste de lo que representó Juan el Bautista en ese momento, como aquel que vendría a preparar el camino del Mesías, el mensajero del pacto, enfatizando la apariencia de Juan a propósito. Esto fue muy a propósito en las preguntas que él hace, la apariencia de Juan con el mensaje de que lo que la gente esperaba, y como consecuencia lo que esperaba pues no era así. La expectativa que ellos tenían simplemente no tenía nada que ver con esto. Yeshua dijo que Juan el Bautista era el más grande de los nacidos de mujer, pero al mismo tiempo dijo que era menor que el más pequeño en el reino de los cielos, porque Juan fue el mayor en relación a que todos los profetas antes que él no recibieron al mensajero, a Yeshua. No lo conoció físicamente. Y Yeshua es justo lo que representó en la tierra, el reino de los cielos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es precisamente eso. Esa es la razón por la cual Juan el Bautista es considerado el mayor que todos los anteriores, pero menor en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees que fue menor? Dice, pero menor en el reino de los cielos. O sea, el más pequeño del reino de los cielos, porque solo lo anunció. Es decir, solo lo anunció y ya a final de cuentas Yeshua estableció todas las señales del reino. Pero Juan el Bautista junto con toda la demás gente, estaría Juan el Bautista anunciándolo y toda la demás gente escuchando todo el tema del reino de los cielos, y Yeshua como la sombra profética junto con todas las señales que venía haciendo del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos aún no está. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad. Y es justo así como nos enseñó a orar el Señor, con este anhelo del reino de los cielos que sea establecido. Entonces, por esa razón, por un lado fue el mayor de los profetas, pero por otro lado fue el más pequeño en el reino. Como un aspecto simbólico, lo que no demerita en absolutamente nada la labor de Juan el Bautista. Dice, y todo el pueblo, verso 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios y bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Qué significa esto? La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Vamos a leer nuevamente. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé estos hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Las palabras de Yeshua tienen que ver con quiénes son los que justifican a la sabiduría. Dice la Escritura, no hay judío ni griego. Sin embargo, el cristianismo se ha olvidado de la obediencia y la obediencia a la ley de Dios, porque dicen que ya no existe, ya no hay que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Yeshua la cumplió por nosotros, pero eso es un error. Entonces la enseñanza tiene que ver con el hecho de que según la enseñanza que reciben muchas personas es de que el Israel de Dios, que tiene que ver con todo el cristianismo, se justifica precisamente por el hecho de que dice la Escritura que ya no hay judíos ni griegos y que cualquier extranjero que obedezca, pero el problema es que se están olvidando de que este contexto de la palabra de Dios tiene que ver con el hecho de que todo aquel que obedezca la palabra de Dios, sin importar si sea israelita, si sea extranjero, si sea judío, es precisamente quien está siendo justificado por la sabiduría. En ese sentido, son hechos hijos de la sabiduría, porque la sabiduría los justifica, por cuanto están obedeciendo a la ley de Dios, por cuanto están siendo obedientes al pacto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con estos que vieron el bautismo de Juan, que tuvieron la oportunidad, pero que no se bautizaron? No creyeron. Es decir, no creyeron en Juan y tampoco creyeron en el Hijo de Dios. El asunto es, ¿dónde estuvo la sabiduría? Lo que les está diciendo Yeshua a estos hombres es, ustedes no son hijos de la sabiduría. Lamentablemente no acudieron al llamado. Entonces dice, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiese con él. Y habiendo entrado en casa, y aquí vamos a ver un ejemplo clarísimo de esto, del tema de la sabiduría, de los hijos de la sabiduría. Y uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiese con él, habiendo entrado
en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Yeshua estaba en la mesa, a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Yeshua le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Fíjense lo que sucede, es magistral, cómo es que Yeshua le expone a la propia persona que le cuestiona la condición en la que se encuentra. Cuando Yeshua supo lo que pensaba Simón el fariseo, le expuso en su caso, en un caso hipotético, porque fue una hipótesis, un ejemplo, que tendría como resultado exponer de propia boca de Simón cuál era la condición respecto a la gratitud y en consecuencia su verdadero amor a Dios. Y una vez que Simón respondió, Yeshua dijo: rectamente has juzgado. O sea, tú estás juzgando rectamente. Actualizando la hipótesis acerca de la medida con que seremos juzgados, que es la medida con la que medimos. Lucas 6:37, lo vimos en el estudio pasado. Lucas 6:37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Recordemos que el tema de no juzgar, lo estudiemos bien, es muy específico con relación a no juzgar, no hacer juicio de condenación. Y Simón estaba haciendo eso. Simón, el fariseo, estaba juzgando a esta mujer considerando que no merecía el perdón. Y él se sentía justo. Y él se sentía justo. Dice, versículo 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán un buen regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Simón consideró que la mujer pecadora que tenía oportunidad de la salvación, perdón. No, pero aparte de esto, Simón, aparte de menospreciar a la mujer, de juzgarla como menos, porque era pecadora, y sentirse él justo, aparte también juzgó a Yeshua, porque dijo que no era profeta. Si fuera profeta, supiera. Estaba dudando de la persona de Yeshua. Así es. Sin embargo, en este caso específico, no, si te das cuenta, el punto central se enfoca en la mujer, la condición de la mujer y la condición de este fariseo. Yeshua está exponiendo ambas condiciones y al final le dice a Simón: rectamente has juzgado. Y fíjate cómo o sea, aquí el asunto es que Simón de entrada consideró que esta mujer no tenía la oportunidad de la salvación. Pero el maestro le demostró que se equivocó al considerarse mejor persona y con mejor derecho a la salvación que aquella mujer que anhelaba con todo su ser poder ser perdonada, obviamente reconociendo su condición ante el Hijo de Dios. Esta mujer, por supuesto que estaba mereciendo ser perdonada, pero por cuanto estaba reconociendo su condición ante Yeshua.
Entonces le pone este caso hipotético de los dos deudores, en donde el acreedor perdona a los dos y habla acerca del amor. Yeshua. ¿A quién va a amar más a este hombre, al acreedor? Pues al que se le perdonó más. Entonces dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Sí? En aquel entonces culturalmente se acostumbraba a esto. ¿Por qué? Porque eran caminos de tierra y se acostumbraba a que a la visita se lavara los pies. Tú como anfitrión le dabas agua para que se lavara sus pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿No me diste beso? Otra costumbre también del Medio Oriente. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Esto se lo dice a propósito por lo que estaba pensando Simón. Simón ya había juzgado a esta mujer. El asunto es que hipotéticamente, el caso hipotético que le presentó Yeshua lo juzgó rectamente. Pero en un caso de la vida real, con relación al prójimo de esta mujer que estaba en humillación literal ante el Señor, no lo vio así. No lo estaba juzgando correctamente o rectamente. Por lo cual, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No nos apresuremos a juzgar considerando que alguien no tiene oportunidad de ser mejor persona en algún momento de su vida. No menospreciemos la manifestación del arrepentimiento de quienes se humillan ante el Señor en señal de anhelar su misericordia. La condición de esta mujer fue de total humillación, de arrepentimiento por la vida que había llevado. Por el contrario, seamos portavoz de aquel que dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Seamos portavoz del mensaje de misericordia y paciencia a todo aquel que necesita más que nunca escuchar a Yeshua, que escuchar de él que sus pecados le son perdonados. Que Él los perdona, que Yeshua los perdona como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo. Nadie podemos llegar al Padre sin que el Hijo nos haya redimido. Eso es imposible. No hay un justo por su propia causa. Hagamos saber a todos aquellos que le necesitan y que han acudido al arrepentimiento de su fe, que Él les ha salvado en la cruz y que pueden ir en paz por el camino nuevo de sus vidas, y que si consideran que Dios les ha perdonado mucho, entonces que amen mucho y que hagan saber a todos los suyos lo que Yeshua está haciendo con todos aquellos que anhelan una nueva oportunidad en sus vidas. Ese es el mensaje central del Evangelio. Es el mensaje central del Maestro, el mensaje que vino a traer Yeshua a nuestras vidas. Bendito Padre, gracias por esta oportunidad de recibir tu enseñanza, Padre Santo, una vez más, de tener la oportunidad de meditar en tu palabra, en tu enseñanza, en todos los aspectos en lo que nosotros podríamos vernos reflejados, y para lo cual tú nos llamas, Señor, a corregir aquellas cosas en las que nosotros
viéndonos reflejados, podamos y tengamos la oportunidad de corregir. No sintiéndonos mejores personas que otros, sino todo lo contrario, sabiendo de dónde nos sacaste tú, Señor. No olvidando que nosotros fuimos sacados de una vida que estaba destinada a la perdición. Pero que cuando entendimos tu sacrificio, la entrega, el sacrificio de tu vida en esa cruz, entendimos todo el amor que nos has regalado. Esta nueva oportunidad, de manera que el arrepentimiento de todos aquellos que entendieron su condición de pecado y que entendieron que tienen una nueva oportunidad, justifica en gran manera este gran sacrificio. Gracias, Señor, porque sin merecerlo tú lo hiciste, sin que nosotros lo mereciéramos. No tenemos palabras para agradecer en medida justa, porque no alcanza, no existen palabras para eso, para agradecer este regalo inmerecido y grandioso y maravilloso. Gracias, Padre Santo, por todo esto. Gracias por este Shabbat, por las familias que te escuchan, que se reúnen, Señor, donde quiera que lo hagan, para honrar tu nombre, para aprender de tu palabra, para reunirse entre los hermanos y orar unos por otros. En el nombre de Yeshua te damos gracias por todo esto, Señor. Amén. Y a los que nos acompañan, por favor, en Facebook, les invitamos a que nos acompañen en Telegram para el cuestionario de este capítulo que acabamos de estudiar. Seguramente sea de bendición que participen de las respuestas de todos los estudiantes que se reúnen en el chat de estudiantes de la Biblia de Telegram.